Hola a todos. Bueno, hace mucho que quiero grabar un video hablando de este tema, que es el neuroma de Morton, que sé que hay mucha gente que le puede llegar a interesar y que no hay demasiada información en español sobre esto. Básicamente la idea es hablar del neuroma de Morton desde otro punto de vista, que no es el más común, es una visión un poco diferente a la que suelen repetir los médicos. Lo digo como paciente que ha tenido neuroma de Morton durante un montón de años y que he estudiado, leído y compartido experiencias con un montón de personas acerca de esto. Pero bueno, ¿qué es el neuroma de Morton? El neuroma de Morton básicamente es un engrosamiento de un nervio intermetatarsal en el pie que usualmente se localiza entre el tercer y el cuarto metatarsiano, aunque a veces puede estar en otras posiciones. Y les voy a mostrar un poco de qué se trata para que se entienda mejor. Básicamente acá en la imagen lo que pueden ver es que lo que antes era un nervio como con esta estética, a raíz de la compresión de las cabezas metatarsales va engrosando el nervio, inflamándolo y también generando pequeñas heridas que van haciendo como un tejido cicatrizar alrededor de este, haciendo que finalmente tenga como un ancho mucho mayor al original. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que las cabezas metatarsales, que son estas, compriman el nervio. En este caso está entre el tercer y el cuarto espacio intermetatarsal. Eh, pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que siente la persona? Cuando vos pisás, básicamente hay como dos sensaciones principales. Una es una descarga eléctrica o una sensación de quemazón, o puede ser también una sensación de insensibilidad. La otra opción es que sientas como un clic. Ese clic es este nervio pasando entre las dos cabezas metatarsales de un lado hacia el otro, constantemente, cada vez que pisas. Es muy molesto, es muy irritante, pero es mucho mejor también que la sensación de descarga eléctrica que puede hacer que no puedas correr o incluso que no puedas caminar, que eso es lo más grave. Porque es un dolor, el dolor nervioso, bueno, es muy intenso, puede llegar a ser muy intenso. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Que se genera, básicamente vamos a ver en esta otra imagen, cómo este engrosamiento en el nervio se forma. Y también acá se puede ver cómo el nervio se separa como en otros dos nervios, que son los que llegan a los dedos y los que generan sensibilidad en las caras internas de estos dos dedos. El neuroma de Morton también podría estar en este espacio, aunque algunos dicen que en ese caso no se llamaría de Morton. Pero bueno, no nos vamos a detener en esos temas, sino simplemente entender de qué se trata. Acá tenemos otra imagen donde vemos que el nervio debería ser así, debería ser como el resto, y sin embargo acá tenemos un nervio patológico, digamos. Bueno, dejamos las imágenes por un segundo y quiero explicar un poco por qué se produce el neuroma de Morton. El neuroma de Morton se produce por el uso de calzados, principalmente, que comprimen el metatarso. Esto produce que las cabezas metatarsianas que veíamos recién compriman el nervio y este se vaya inflamando o produciendo ese tejido cicatrizado alrededor, que es consecuencia de pequeñas heridas que se forman por el rozamiento de las cabezas metatarsianas. Entonces, en base a esto, podemos sugerir algunas ideas para prevenir el neuroma de Morton. Entonces, vamos de nuevo a ver algunas imágenes y tenemos por un lado, en la izquierda tenemos una zapatilla común, vamos a llamarla, y en la derecha una zapatilla que, bueno, podríamos llamarla minimalista o barefoot, para mí es una zapatilla natural, digamos, que trata de respetar el funcionamiento natural del pie. ¿Qué vemos en la zapatilla de la izquierda? Por ejemplo, vemos que tiene una elevación en el talón. Estas son zapatillas deportivas. Uno diría, bueno, son zapatillas cómodas, ¿viste? Uno dice, me voy a poner zapatillas cómodas y se pone algo así. Pero en realidad no nos damos cuenta muchas veces de que estas zapatillas tienen, por ejemplo, tacón. Fíjate que el talón está más elevado que el metatarso. Eso ya descompensa toda la postura corporal, por lo tanto no es recomendable. Pero no es lo único, también podemos ver que la punta del pie, por algún motivo totalmente extraño, apunta hacia arriba, cuando el pie, en su posición natural, que es descalzo, en ningún momento apuntan los dedos hacia arriba, y acá los dedos quedan sin tocar el piso. Otra cosa que vemos es que está acolchonada toda la parte de la suela. ¿Qué pasa con esto? Que uno dice, bueno, las zapatillas son muy cómodas, es como caminar en una nube.
¿Qué es lo que pasa? Que caminar en una nube, el hecho de que vos no tengas feedback, sensación del suelo, es algo que va a generar que tu pie no tenga conciencia, no tenga sensación del piso. Eso es completamente antinatural, o sea, tu pie necesita sentir el piso y en base a eso tener distintas reacciones que van generando una musculatura en el pie, que van entrenando tu pie. Si tu pie no tiene ese desarrollo muscular, lo que va a pasar es que va a empezar a tener distintas patologías como la que estamos hablando ahora o como los juanetes también, aunque esto tiene mucho que ver con otra cosa que ahora vamos a hablar. Pero primero, ver la diferencia, ¿no? Ver que en una zapatilla minimalista vos no tenés diferencia de altura entre el talón y el metatarso. Es exactamente la misma. No tenés ninguna elevación en la punta. Por otro lado, es más delgada toda la parte de la suela, no tiene ese acolchonamiento y además es más flexible. Vos agarrás una zapatilla minimalista, lo vamos a mostrar, y la podés plegar casi completamente, cosa que en una zapatilla común vos no tenés esa posibilidad. Entonces vamos a mostrar otra imagen que también tiene mucho que ver con esto. Quiero ver, digamos, algunas zapatillas más para que se entienda cuál es la diferencia. Acá vemos de nuevo la famosa cámara de aire que no sirve para nada, pero vende un montón. Lo que va a hacer es elevar más tu talón. De nuevo la punta apuntando hacia arriba. Acá vemos de nuevo lo mismo. Y empezamos a ver acá un poco esa forma extraña que tienen las zapatillas en el metatarso. Que acá podemos verlo. Que es casi tienen el mismo ancho el talón y el metatarso. Vos apoyá tu pie en el piso, tratá de abrirlo un poco para que tenga su posición natural y miralo. Y vas a ver que el metatarso tiene el doble de ancho que el talón. Y ninguna zapatilla, y estamos viendo zapatillas deportivas, si viéramos zapatos u otro tipo de zapatillas, no sé, Converse, o zapatillas, digamos, urbanas, veríamos casos mucho peores. Acá estamos yendo a las deportivas porque quiero justamente marcar eso. Todos sabemos que un zapato de mujer con un tacón muy alto y con una compresión en la parte de los dedos es totalmente antinatural. Los dedos quedan uno encima del otro, se deforma completamente el pie. Eso está clarísimo, eso creo que todos tenemos conciencia, más allá de que muchas personas los usan igual, pero por lo menos lo saben. Pero acá la idea también es mostrar un poco cómo las zapatillas que nosotros consideramos cómodas y deportivas también tienen un montón de falencias y tienen un diseño que no está basado en la salud, sino simplemente en la estética y en el marketing. Acá podemos ver la punta, que es como que podríamos dibujar un triángulo acá en la punta. Y eso es muy diferente a la forma natural del pie. De nuevo, apoyá tu pie en el suelo y vas a ver que hay como una forma más parecida a lo que vamos a ver ahora. En este caso, bueno, estas zapatillas son bastante particulares porque tienen los dedos separados, son muy buenas, son difíciles de conseguir en Sudamérica, en Argentina, pero es una muy buena opción, pero no es la única. Acá podemos ver, por ejemplo, esta es una marca que se llama Altra, y podemos ver cómo el metatarso es mucho más ancho, tiene este dibujo de los dedos, que un poco te da una concepción de dónde está cada dedo, ¿no? En una zapatilla deportiva, yo te invito a que pongas tu zapatilla Nike, Adidas, Puma, lo que sea, y pongas tu pie arriba, y pongas tu pie en una posición cómoda. Y lo que vas a notar es que el pie es más ancho que la zapatilla, casi siempre. Eso ya te marca que hay algo ahí que está mal, porque ¿cómo puede ser que el pie sea más grande que el lugar donde va a entrar? O que sea del mismo tamaño. O sea, por lógica debería ser más grande la zapatilla, porque tu pie tiene que entrar cómodo ahí, tus dedos tienen que poder movilizarse, porque al caminar nosotros movemos los dedos. Y acá vemos lo de la flexibilidad. Esta es una marca que se llama Saguaro, es una de las pocas que se consigue en Argentina, que es muy flexible. Estas zapatillas son bastante cómodas, bastante buenas y respetan todo lo que veníamos charlando. Las Altra también son una muy buena opción. Pero volvamos un poco a hablar quiero contarles un poco de mi caso en principio. Yo lo que sentía en particular es un clic en el pie cada vez que pisaba. Incluso cuando usaba estas zapatillas que veíamos recién, que son deportivas y que supuestamente son cómodas. Bueno, eran incómodas para mí justamente por este clic que generaba el neuroma que habíamos charlado antes. Entonces lo que busqué es usar zapatillas más anchas, porque me di cuenta que cuando caminaba descalzo no tenía este problema. Pero fue muy difícil encontrar zapatillas más anchas. Casi que vos vas a un local
de calzado deportivo, donde vos pensás, bueno, acá voy a buscar calzados cómodos, calzados donde el pie entre bien, y no existen este tipo de calzados, no se consiguen, por lo menos en Argentina, y creo que en otros países de Sudamérica es exactamente igual la situación. Entonces empecé a usar zapatillas con 1 o 2 talles más, pero esto tampoco funciona porque vos usás zapatillas más grandes y en realidad lo único que haces es que sea más larga la zapatilla. El ancho suele ser casi el mismo. Y al sobrarte un pedazo de zapatilla, eso también es un problema. Yo he hecho trekking con zapatillas más grandes y es hasta peligroso. Entonces tampoco recomiendo eso. Eh, lo loco es que yo descalzo caminaba, o sea, mi pie no tenía problema. El problema era el calzado. Más allá que el nervio estaba engrosado, digamos. No era un problema que uno diga, bueno, no podés caminar, no podés correr. Tenía más que ver con el calzado que estaba usando. Pero bueno, en ese momento yo no tenía tanta información. Sí me habían dicho que recurra a la cirugía. Yo no tenía ninguna intención de operarme, pero bueno, pasaron años y finalmente me terminé convenciendo porque me terminé cansando y porque estuve muy mal asesorado por médicos y cirujanos que me decían que habían operado 100 personas y las 100 estaban súper satisfechas y yo dije, bueno, eh, ¿por qué no hacerlo entonces si puedo estar mejor? El problema es que la cirugía de neuroma de Morton tiene riesgos bastante elevados de que tu pie quede exactamente igual o incluso de que empeore. Hay dos cirugías básicamente. Está la neurotomía, que es la que más se practica, que consiste en abrir el pie, cortar el nervio inflamado, sacarlo, y de esa forma lo que vas a tener es permanentemente una insensibilidad en los dedos del pie, los que están conectados con la locación del neuroma. Si bien no es en todo el dedo, es en la cara interna del dedo generalmente. Entonces sacamos el nervio y aparentemente debería solucionarse. Pero ¿qué pasa? Cuando vos sacás ese pedazo de nervio, estás cortándolo. Cuando vos cortás el nervio tenés dos riesgos principales. El primero es que el nervio vuelva a crecer. Cuando vos tenés una lesión nerviosa, se corta un nervio, el nervio vuelve a crecer e intenta volver a conectarse con la otra punta, digamos. Pero en este caso vos lo estás sacando, entonces nunca se va a conectar con nada. Y eso lo que puede llegar a generar es que ese nervio que crece, pero crece de una forma traumática, no crece de una forma sana, entonces va a tener un comportamiento que no es el que debería y puede empezar a generar señales de dolor constante al cerebro. También el dolor se siente en una zona, pero en realidad se genera en el cerebro en base a las señales que mandan los nervios. Entonces, cuando esto pasa, hay gente, por ejemplo, que se llama neuroma de amputación. Hay gente que se va a dormir y el rozamiento de la sábana con el pie le genera una descarga eléctrica o una quemazón permanente y no pueden ni dormir. Esos son los casos más graves. Casos más leves, no pueden caminar después de operarse, el dolor que sienten es igual o peor que antes. El otro riesgo, que es el que me pasó a mí, por lo cual no voy a recomendar a nadie operarse, es la formación de tejido cicatrizal. Cuando vos cortás algo se forma una cicatriz. Y se puede formar como una queloide, como estas cicatrices que quedan como más gruesas cuando te cortás y que estéticamente afuera tienen un aspecto diferente. Bueno, pero internamente también se puede formar ese tejido más duro y cicatrizal que puede estar en contacto justamente con el nervio. Y eso hace que ante cualquier situación donde el pie se achique el espacio, como cuando pisás, podés llegar a sentir, sobre todo en mi caso cuando pisás, por ejemplo, una piedrita que está justo en la zona donde está el nervio, vas a sentir como una especie de quemazón, es una sensación muy extraña. La otra cirugía que existe, que es si vos te vas a operar, yo te recomiendo hacer esto porque tiene menos riesgos, es la cirugía de descompresión. La cirugía de descompresión lo que intenta hacer es que en vez de sacar el nervio, lo que hacemos es tratar de generar espacio alrededor para que las cabezas metatarsales no lo compriman. Entonces, vos al hacer esto, lo que hace el médico es cortar el ligamento que está alrededor, que lo vimos hace un rato, y hace otras técnicas, incluso pueden llegar a limar el hueso. Bueno, esos más casos más específicos, pero lo que se intenta hacer es no tocar el nervio, porque si vos tenés una situación donde la sensación del pie está normal y el dolor se produce solamente ante la compresión, entonces descomprimir tiene mucho sentido, la verdad. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces uno hace la cirugía, atraviesa el posoperatorio y se encuentra con que estaba igual que antes.
Eso obviamente es una muy mala noticia. O lo otro que puede pasar es que estés mejor, pasan unos meses, unos años y vuelvas a estar igual que antes porque se volvió a comprimir la zona, se engrosó de nuevo el nervio. Es una cirugía, digamos, que tiene una posibilidad de no tener éxito, pero tiene muchísimo menos riesgo de que sea un fracaso total y que tu pie quede peor que antes, como pasa con la neuroectomía. Pero entonces, si la cirugía es una mala idea, ¿cuál es una buena idea? ¿Qué es lo que podemos recomendar hacer? Bueno, un poco lo estábamos hablando y cambiar el calzado es fundamental. Porque si vos seguís usando calzados comunes, lo que vas a hacer es seguir comprimiendo el nervio y comprimiéndolo. Y si tu nervio ya está dañado, se va a empezar a hacer cada vez peor. Ese problema es muy probable que siga incrementándose. Entonces, fundamental, primero, caminar descalzo todo el tiempo posible, porque tu pie necesita recuperarse, necesita acercarse a como era naturalmente. Nosotros usamos calzados que nos comprimen los pies desde chicos, tenemos una deformación ya crónica en el pie, la mayoría de las personas, ¿no? Pero entonces tenemos que volver al uso natural del pie. Esto lo podemos lograr mediante ejercicios. En este video no voy a tener tiempo para entrar en eso, pero hay muchos ejercicios que ayudan a recuperar la musculatura del pie, recuperar el arco del pie, etc. Yo, además, recomiendo el uso de separadores de dedos, que son estos que básicamente su nombre lo indica, separan los dedos, esa es su función. ¿Por qué? Porque el uso de calzados que nos comprimen los pies hacen que nuestros dedos estén mucho más juntos de lo que deberían estar. Hay personas incluso que tienen un dedo arriba del otro, pero no hace falta. Vos fíjate cómo es muy probable que tu pulgar y tu meñique apunten como hacia adentro. Es decir, acá vas a poder ver como tu pie, por ejemplo, las personas que tienen juanetes, tienen este músculo muy hacia afuera y el pulgar apuntando como hacia adentro. Es posible que vos no llegues a tener juanetes, pero sí que tengas un inicio de juanete, donde vos veas que este dedo, en vez de apuntar hacia afuera, esta recta, esté como apuntando hacia adentro. Y lo mismo acá, en vez de apuntar hacia afuera, que sería lo natural, esté como apuntando hacia adentro. Si vos ves eso, eso quiere decir que tus dedos están comprimidos por las zapatillas de una forma crónica y está deformada la postura natural del pie. El uso de separadores de dedos lo que ayuda es a empezar a modificar eso. Caminar descalzo y con separadores es muy bueno, sobre todo en superficies irregulares, piedras, en un arroyo, en la tierra. Mientras más puedas hacer eso, va a ser mejor para tu pie, sin dudas. Y lo otro que quiero recomendar también son el uso de este tipo de medias. Hay otras marcas, pero esta es la principal, la que más se consigue. Son un poco caras, pero para mí valen la pena. Porque incluso las mismas medias muchas veces pueden llegar a comprimir, no tanto como una zapatilla que es mucho más rígida, pero pueden también comprimir tu pie. Entonces, el uso de medias que respetan tus dedos, sin duda va a ser muy bueno, te va a permitir poder usar una media que no te apriete, porque si vos tenés una zapatilla que tiene mucho espacio, pero la media te está comprimiendo los dedos, al final no va a hacer mucha diferencia. Y incluso podés usar estas medias y un separador como este, que al tener los dedos individuales vas a poder colocarlo por fuera de la media. Y si usas un calzado amplio como el que veíamos antes, como este por ejemplo, vas a poder usar el separador incluso dentro del calzado. Pero vas a tener que buscar un calzado realmente ancho, como por ejemplo Altra tiene algunos diseños que son ultra wide, que para mí son los mejores y vas a poder usar el separador de dedos de forma muy cómoda. Ahora, temas separadores de dedos. No todos los separadores de dedos para mí son buenos. ¿Por qué? Porque los que veíamos recién es un separador rígido, es un separador que no es elástico. Y además es una marca que se llama Correct Toes, que tiene talles. Esto es fundamental, porque el pie de una mujer y el pie de un hombre es totalmente distinto en cuanto a ancho. Puede llegar a haber una diferencia muy grande. Entonces, cuando vos usás un separador de dedos que tiene un elástico, lo que haces, el elástico lógicamente tiende a achicarse, entonces tiende a comprimir tus dedos. Y lo que nosotros queremos es todo lo contrario, no queremos comprimirlos, queremos abrirlos. Entonces yo los elásticos no los recomiendo. Y los rígidos, salvo que tengas la suerte de que hayas encontrado uno que tenga justo tu tamaño, vas a necesitar talles. Entonces yo por eso recomiendo Correct Toes. No conozco otro separador de dedos. Correct Toes es un separador de dedos que se utiliza, que se vende en Estados Unidos, pero tiene envía a todo el mundo. No es barato. En mi caso considero que vale la pena.
Las zapatillas que usamos, Nike, Adidas, todo eso tampoco son baratas y nos hacen mal. Esto por lo menos es muy bueno para la salud de tu pie. Otras alternativas que yo no recomiendo son el uso de inyecciones, bloqueos o infiltraciones, que básicamente te van a inyectar o alcohol o un corticoide en el nervio, que generalmente estos por estadística no van a funcionar. Y tienen un riesgo que es, pueden como afectar la morfología del pie, pueden disminuir como esa grasa que tiene el pie, que hace como de almohadilla, te la pueden achicar, y algunas personas que han hecho muchas inyecciones están casi caminando sobre los huesos y eso es tremendo y prácticamente no tiene cura. En algunos casos llega a funcionar la infiltración, porque es básicamente una antiinflamación rápida, pero esto es temporal, o sea, puede ser que después de unos días vuelvas a estar igual que antes, o puede ser que después de unos meses, o en el mejor de los casos, te puede llegar a durar años, pero eso es muy raro y así todo vas a volver a tener el mismo problema, o sea, nunca va a ser una cura permanente. Y no es algo que vos decís, bueno, me dura un mes y me inyecto una vez por mes. No, porque a la segunda o tercera inyección ya vas a empezar a estar dañando tu pie, ¿entendés? Las consecuencias de demasiadas infiltraciones son incluso peores que el neuroma de Morton, así que yo no lo recomiendo. Si querés probar con una infiltración, no te sugiero más que eso, que sea eco guiada. Una infiltración que no sea eco guiada, la verdad que es más el daño que hace que el posible beneficio. Además hay otro producto que quiero mencionar que se llama StarFit, que es un producto argentino, que también no solo separa los dedos, sino que además ayuda un poco a corregir la pisada. Lo que tiene el StarFit es que no podés utilizarlo durante todo el día, se recomienda su uso como máximo 2 horas por día, entonces tenés que tener como mucha constancia de acordarte de usarlo por lo menos 1 hora por día y tenés que hacer un tratamiento que va a durar 1 o 2 años. Tenés que tenerle mucha paciencia y mucha disciplina en el uso. Yo no sé si recomendarlo porque la verdad que no lo he usado tanto y no puedo dar fe de que funcione. Entonces, nosotros lo que queremos hacer fundamentalmente es mejorar la pisada, porque justamente el origen del problema tiene que ver con estar pisando mal en base a calzados que nos deforman el pie. Entonces, el uso de calzados como los que le mostraba antes, calzados minimalistas, hacer ejercicios para mejorar la pisada, utilizar separadores de dedos, todo esto de forma sostenida en el tiempo, eso nos va a mejorar. Ahora, si vos tenés un daño en el nervio que no podés volver atrás de esta forma, entonces hay algunos otros tratamientos que podés intentar. No tengo tiempo ahora en este video para hablar en profundidad de ellos, pero los voy a mencionar. Y algunos son la acupuntura, la microelectrólisis o MEP, la dermoablación por radiofrecuencia y la criocirugía. No todos se consiguen en todos lados, no son tratamientos de fácil acceso, pero son tratamientos que hay personas que han dicho que les han funcionado. Bueno, cada uno de esos, como decía, es todo un tema que ahora no tengo tiempo para meterme, pero bueno, creo que algunas herramientas he mencionado que pueden ayudar para empezar a tratar la patología, para prevenirla y sobre todo lo principal siempre es cuando vos detectás que podés tenerla o que la tenés, empezar a tratar de prevenir para que no se empeore. Siempre si podés evitar que empeore la patología, eso va a ser siempre positivo. Mi recomendación es no perder tiempo con ciertas herramientas kinesiológicas como el magneto, que la verdad que no tienen demasiada evidencia científica de su funcionamiento. Son de fácil acceso y se utilizan mucho, pero la verdad que no he visto a nadie que le hayan funcionado, por lo menos para esto. Y como decía, la idea es recuperar el uso natural del pie, ¿no? Esto no solo te va a mejorar tu pisada, sino que va a mejorar tu postura corporal y te puede ayudar a mejorar otras cuestiones del cuerpo, como por ejemplo la lumbalgia, porque vos al eliminar la elevación del talón vas a modificar tu postura corporal y vas a dejar de compensar desde la cadera y desde la columna, lo cual es muy probable, por ejemplo, que si vos tenés lumbalgia te mejore a partir de caminar descalzo y el uso de calzados especiales. Bueno, espero que este video les haya servido, sobre todo si vos pensás que podés llegar a tener un neuroma de Morton. Sí te recomiendo ir a un traumatólogo especialista en pie para que te realice una maniobra física donde se comprueba que existe el neuroma de Morton, que básicamente consiste en comprimir el metatarso. Después,
Hay algunos estudios de imágenes que te van a servir como una ecografía, o sobre todo lo que es un estudio más profundo del pie, que ahora no me está saliendo el nombre, pero bueno, no importa, después lo voy a agregar en el video. Y de esa forma se puede diagnosticar, pero sobre todo la maniobra clínica es la que da el diagnóstico. Luego se confirma por imágenes. Espero haberles dado información que les sirva. Si les interesa, pónganlo en los comentarios. Así sé si quieren que haga otro video que hable de algún tema relacionado con esto, o que lo profundice, porque hay realmente mucho para decir al respecto. Un abrazo. Adiós.